Bienvenidos a todas las familias y bienvenida a Rocío. Como ya sabían por los medios de difusión, hoy nos acompaña en esta charla la doctora Rocío Rabosto, que es médica pediatra formada en el Hospital Carraham. También es secretaria consulta del Comité Nacional de Crecimiento y Desarrollo de la Sociedad Argentina de Pediatría y docente en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. También formó parte de la campaña de capacitación que se llevó a cabo el año pasado para los médicos del interior, lo cual ya además de su currículum habla mucho de Rocío, ¿no? Que siempre es, además de buena persona, es materia siempre dispuesta cuando tratamos de, de informar a las familias. Así que le agradecemos un montón que esté acá con nosotros hoy y en este mes tan particular para nosotros, donde realmente tenemos el día de la acondroplasia y las otras displasias esqueléticas y que tenemos un montón de actividades. Así que gracias, Rocío, bueno, aprovechen después a preguntarle y a sacarse las dudas. Igual ella siempre es muy clara explicando, así que bueno, gracias y te pasamos la palabra, Rocío. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por las palabras, por la presentación. Voy a ir compartiendo la pantalla, la presentación. Ustedes me dicen, a ver, ahí Perfecto. debería verse. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, totalmente de acuerdo que justo tocó, sin querer, digamos, queriendo, tocó y quedó para esta fecha en este mes, así que bueno, es bien oportuno el tratar de ir hablando, dando a conocer lo que es la condroplasia y bueno, como dice acá y como elegimos el título, las características sobre todo, eh, para poder llegar a, digamos, al diagnóstico, cómo hay, eh, que hay que prestar atención, digamos, y los seguimientos y cuidados que hay que tener. Y bueno, y siempre también en este último tiempo, con los avances impensados en unos años atrás, cuando yo empecé a meterme en esto de las displasias esqueléticas, era impensado que en tan poco tiempo hubiese tanto avance en lo que es la terapéutica. Así que bueno, eh, bien. Ay, algo hice. Bueno, ahí está. Acá esta imagen es para compartir que ya desde hace es una pintura de Velázquez, es el retrato de, digamos, de las meninas, donde se ve la corte de una de las princesas, donde justamente eh, ya desde aquella época eh, se veía dentro de lo que era la corte y parte de los bufones y de los que atendían justamente a las personas los príncipes, del reinado, se veía ya eh, presente a personas con acondroplasia o personas de baja estatura incluso, está que si bien, como sabemos, es una condición poco frecuente, rara, de baja prevalencia, fíjense cómo desde hace años que ha existido y por lo tanto, como vamos a ir viendo y muchos ya saben, la acondroplasia, que es una displasia esquelética, que de por sí son dentro de las EPOF o enfermedades poco frecuentes, es de las más conocidas. Por eso nos permite conocer justamente bien cuál es el problema, cuál es la fisiopatología, y de ahí en más tener bastante digamos, recorrido y poder hoy estar hablando de todas estas terapéuticas que aparecen y que ya están algunas usándose con buenos resultados. Vamos a, bueno, hablar un poco de la introducción.
Luego de la fisiopatología, las características, digamos, que tiene esta condición genética, algunas comorbilidades y complicaciones que pueden ir presentando para justamente acá hablar del seguimiento, de lo importante que es los controles, sobre todo, digamos, de los niños, pero a toda edad. Y bueno, y por último, vamos a dejar un espacio para hablar un poquito de tratamiento. Bueno, como decíamos hoy, es la acondroplasia la displasia esquelética más común. Se dice dentro de las enfermedades poco frecuentes que la acondroplasia, su incidencia es de 1 en 25.000 nacidos vivos. Según las distintas estadísticas, afecta a más de 360.000 individuos alrededor del mundo. Datos que se correlacionan más o menos en la incidencia mundial, también en Sudamérica y en Argentina, que obviamente tenemos datos que no están actualizados, pero en el 2017, según los registros nacionales, había 53 niños con acondroplasia de cada 728.000 recién nacidos. La acondroplasia significa sin formación cartilaginosa o sin, digamos, con una alteración en el cartílago. Vamos a ver que es un trastorno que ocasiona un fallo en la conversión normal del cartílago en hueso. O sea, en la osificación ahí hay un problema, ya lo vamos a ver más adelante también en detalle, dónde está, digamos, la alteración, generando huesos considerablemente más acortados que en las personas que no tienen acondroplasia. Las complicaciones van a surgir de forma secundaria a esta alteración, entonces, en la osificación, y llevan, por ejemplo, entre otras cosas, a la compresión ósea de ciertos tejidos o de estructuras nerviosas. Fundamentalmente serían como las principales. Otra de las características importantes es que es una condición que da estatura baja desproporcionada debido al acortamiento proximal de los miembros, fundamentalmente de los miembros inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se acorta es el segmento proximal, o sea, húmeros y fémures, fundamentalmente, dentro de los huesos largos. También, como decía ahí, entonces ocurre en los miembros superiores. Las personas con acondroplasia tienen, en su mayoría, un intelecto normal, o sea que no habría compromiso neurológico, digamos, cognitivo o intelectual, está en la mayoría de los casos, o por la condición misma. Está obviamente que después, como vamos a ir viendo, por algunas complicaciones o hay algunos casos donde se asocian entidades y sí puede haber alguna discapacidad intelectual también, más allá de la acondroplasia. Bueno, nosotros aquí tenemos comparativamente lo que es digamos, a la izquierda de la pantalla, una persona sin la condición, donde vemos que a medida, esto va variando, no es así al nacer, al nacer vamos a ver, si ustedes piensan en cualquier bebé, digamos, la porción cefálica es proporcionalmente más grande al resto del cuerpo, o sea, predomina la cabeza, y también lo que es el tronco, y después a medida que se va llegando más o menos a los 10 años de edad, es 1 a 1 el segmento superior en relación al inferior. En la condroplasia, como decíamos hoy, como están afectados los huesos largos y fundamentalmente en los miembros inferiores, vamos a ver que el segmento inferior está acortado. Si vemos las curvas, vemos que en el segmento superior, como decíamos hace un rato, hay un leve compromiso, o sea que en la línea roja, que es la de acondroplasia, vemos que está un poquito inferior que la punteada, que es en la situación normal,
pero es significativamente marcado y disminuido, y digamos la diferencia, en el segmento inferior entre la población sin la condición en línea punteada negra y el compromiso del segmento inferior o miembros inferiores en los pacientes con acondroplasia, que se ve en rojo. Y metiéndonos un poquito en la fisiopatología, vamos a ver que el crecimiento óseo, digamos, normal, es a expensas de dos tipos de hueso: el hueso membranoso o por osificación intramembranosa, que forma hueso sin el cartílago como precursor. ¿Está? Y predomina en lo que es la calota craneana, los huesos planos también de la cara, faciales, mandíbula y clavícula. En cambio, el otro mecanismo de osificación endocondral es a partir de cartílago, que es el precursor entonces de este hueso. Donde predomina, bueno, todo lo que es la base de cráneo, lo vemos en azul, base de cráneo, huesos largos. ¿Estamos? Entonces, como decíamos hoy, en la acondroplasia está alterado este tipo de osificación, que es el de la osificación endocondral a partir de cartílago. Por eso es que van a estar más comprometidos todo lo que es la base de cráneo y los huesos largos, como venimos viendo. Mientras que la parte de la calota tiene un tamaño normal, digamos, para la edad, no estaría afectado. Bien. Acá tenemos específicamente el hueso endocondral normal con la actividad a nivel de la placa de crecimiento, y acá está amplificado, y vemos que está en el condrocito, ¿no es cierto?, sin la mutación, sin alteración, digamos, sin acondroplasia. Vamos a ver que el factor el factor de crecimiento del fibroblasto actúa en el receptor 3. Estamos digamos, activando toda una cascada de sustancias y de reacciones que se producen para producir justamente la osificación. Y vemos acá en naranja otra sustancia que interviene, que es el péptido natriurético C, que inhibe la acción del factor de crecimiento del fibroblasto, como que le dice ahí, para, frena. Eso es la situación normal. Normalmente, entonces, el péptido natriurético C y el factor de crecimiento, el receptor 3 del factor de crecimiento del fibroblasto, van a ir regulando el crecimiento del hueso endocondral. Vemos que el factor el FGFR3 regula hacia abajo el crecimiento óseo, mientras que el péptido natriurético C regula hacia arriba. Lo que hace es bloquear, por eso se dice que regula hacia arriba, porque en realidad lo que hace es bloquear el efecto del factor de crecimiento de fibroblasto. Estas dos vías van a ir interactuando en el condrocito, regulando el crecimiento normal, porque si no, creceríamos indefinidamente también, para que sea lo que tenga que ser. En el caso de la acondroplasia hay, por mutación del receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblastos, que está mutado, hay una alteración, entonces hay como un defecto y se desacelera el crecimiento óseo. El receptor 3 del factor de crecimiento, entonces es un receptor transmembrana, por eso acá lo vemos, este es el FGFR3, este acá, que lo que hace entonces regula en forma negativa o hacia abajo, como dijimos, la actividad de la placa de crecimiento, y por ende el paso de cartílago a hueso, o el crecimiento de digamos,
la osificación endocondral. Fundamentalmente generando el crecimiento lineal o en estatura, porque actuaba, como veíamos hoy, en los huesos largos. Nosotros acá vemos, esto es lo normal, viene entonces, como veíamos recién, este es el factor de crecimiento fibroblasto en rojo, viene, se une al receptor y se activan las reacciones para generar, digamos, esta regulación hacia abajo. En el caso de la condroplasia, vemos que acá el receptor 3 del factor de crecimiento fibroblasto está mutado, tiene una alteración estructural. Esta es la mutación. Entonces hace que se altere esta función normal al unirse el factor de crecimiento de fibroblasto. Lo que hace es que como que permanezca activado, como que queda atascado. Y entonces este efecto que decíamos que era hacia abajo, al estar permanentemente activado, hace que el crecimiento y el paso de hueso, digamos, de cartílago a hueso sea menor. Por eso esto de que se acorta el hueso largo y tiene esta diferencia, digamos, en la estructura. Se llama esta mutación, muchas veces por ahí lo van a escuchar como mutación de ganancia de función, esto de que queda permanentemente ahí, activado. Esto lo que va a hacer es, al estar permanentemente activado por esta mutación en el receptor del FGR3 y el factor de fibroblasto permanentemente tiene esta regulación para abajo, el péptido natriurético C, que está normal y tiene efecto de bloquear y de inhibir, no es suficiente por esta alteración que se produce a raíz de la mutación. Entonces no alcanza a cumplir su función y es como hiperactivo el FGR3. Llevando a, entonces, que la placa de crecimiento cartilaginoso en el hueso del paciente con acondroplasia sea más corto. Está sobre todo a expensa de la zona proliferativa, es donde más se ve la diferencia, porque justamente es donde no puede generarse la producción, digamos, o proliferar, digamos, los condrocitos. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo ahora no los veo, no sé qué toqué, que no veo. Veo solo mi presentación, pero si necesitan preguntarme algo. Bueno, esto era como muy técnico, pero es para tratar de explicar un poco de dónde viene todo esto. Dentro de las características es importante saber que al ser una condición genética, y es una de las displasias que ya se da en el tercer periodo de la gestación, o sea que, como la mayoría sabrá, ya se da intraútero, todas, digamos, se van estableciendo las características y al nacer, obviamente uno puede confirmar el diagnóstico, pero se puede sospechar, estamos en el tercer trimestre de la gestación, por algunas características, por ecografía, se puede ya sospechar digamos, el diagnóstico y hacer un diagnóstico prenatal, lo cual también cambia un poco la cuestión. Vamos a ver que el acortamiento de los miembros es el primer signo que aparece en ecografía. Como decíamos recién, en el tercer trimestre, lo que pasa es más que nada la longitud de fémur, que al estar acortado no coincide con el tamaño que tendría que tener para la gestación, las semanas de gestación. Ese es uno, que es como el más común en identificarse. Además también la macrocefalia relativa, o sea, hay un aumento también de la cabeza en relación a la estatura o longitud corporal de este bebé y otros signos como por ejemplo la protrusión frontal, si una persona
La ecografía es muy dependiente de quien la haga, de la experiencia, cada vez hay más adelanto y perfeccionamiento, digamos, de gente que hace diagnóstico prenatal, entonces también hay mucho más diagnóstico prenatal de acondroplasia. También puede llevar a errores, pero bueno, es importante conocer. Después, bueno, hay pruebas moleculares que se pueden hacer, está ya prenatalmente, confirmatorias, estamos. Es muy común que suceda que cuando hay esta diferencia entre, por ejemplo, un acortamiento del fémur, que no coincide con la edad gestacional de esta embarazada, enseguida le digan que es acondroplasia. Y muchas veces puede tratarse de otra displasia esquelética y no precisamente de acondroplasia. Y eso enseguida, al nacer el niño, personas, digamos, que tengan una mínima experiencia, pediatras, neonatólogos, ni hablar genetistas, deberían poder hacer el diagnóstico al nacer. Está solamente con la clínica, porque hay características que vamos a ir viendo muy particulares, entonces, y se termina de completar con la radiología si llegara a haber dudas. El diagnóstico molecular, sabemos que entonces la mutación del FGR3 se da en otras displasias esqueléticas también, no es exclusiva de la acondroplasia, justamente hay una condición esquelética, la hipocondroplasia, que tiene un fenotipo distinto y características radiológicas distintas, pero comparten la mutación en el mismo, en el FGR3. Son como, eh, pero comparten, digamos, son clínicamente, o el fenotipo, uno se refiere a las características clínicas, y genotipo es el material genético. Entonces, si bien por genética la mutación es la misma, o en el mismo gen, clínicamente se manifiestan distintos, pero puede llevar a confusión, por ejemplo, como decíamos recién, prenatalmente porque está cortado. El fémur, por ejemplo, que es lo más característico. Bien. Cuando Como recién les decía que es bastante característico, digamos, el fenotipo de la acondroplasia y bastante conocido, porque es de las más frecuentes, pero a pesar de eso hay algunos casos que pueden llegar a generar alguna duda cuando por allí los rasgos clínicos son más sutiles. Así que en ese sentido, la confirmación molecular, y sobre todo para diferenciar entre acondro e hipocondro, es importante. Dentro de las acondro, como vemos, de acondroplasia, las mutaciones más comunes son acá. Pero esto es muy técnico, no hace falta explicar mucho. Acá en el tema de la herencia, cómo es que se da, cómo es la transmisión de la acondroplasia. La acondroplasia, en el 80% de los casos, sabemos que es una mutación de novo. Quiere decir que aparece, está nueva o como primer caso en la familia, hijo de padres sanos, sin la condición. Eso es lo más común. Entonces vemos que padre y madre no afectados, al unirse su descendencia, puede aparecer un hijo afectado. En este caso, digamos, la incidencia sería 1 de cada 25.000 nacidos vivos. Pero ¿qué pasa? Después, en el caso del paciente que tiene la condición, por ejemplo, acá en azul vemos que el padre tiene acondroplasia. En este caso, la transmisión va a ser autosómica dominante. ¿Qué quiere decir? Que si uno de los progenitores, como en este caso, tiene la condición, en la descendencia
va a tener 50% de probabilidades en cada gestación de que nazcan con la condición. Como vemos acá, está de 4 pacientes, 50% de probabilidad. Y esto hay que acordarse en el caso de la persona que tiene la condición, es importante para después, en un futuro, cuando estén en edad reproductiva, poder asesorar correctamente cuál es la probabilidad de que tenga niños con la condición. Y es en cada embarazo, ¿está? En cada embarazo es como que se vuelve a mezclar y a repartir y existe esa chance de transmitir. No hay no hay diferencia de sexo en la condroplasia, en la transmisión y en la prevalencia, como por ahí en otras enfermedades. Em, y bueno, como decíamos hoy, en el 80% de los individuos, la condroplasia, de niños con acondroplasia, van a tener padres de estatura promedio, porque es una mutación espontánea de nuevo. Y ahora ya nos metemos en las características clínicas, algunas cosas ya fuimos diciendo, pero bueno, hay características faciales o craneales, como hoy hablábamos de macrocefalia, y además puede haber fundamentalmente macrocefalia relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, predomina la cabeza, porque al tener baja estatura son cabezones, o sea, la cabeza queda más grande. Protrusión frontal, que ya veíamos que eso se puede ver incluso hasta ecográficamente. Hay una depresión en todo lo que es la parte media de la cara, entonces tenemos como ese perfil chato, la naricita está con el puente deprimido, hay hipoplasia malar de los maxilares superiores, como más hipoplasia quiere decir que no se desarrollan totalmente, entonces también son más chatitos, más pequeños. A su vez, por esta discrepancia también entre mandíbula superior e inferior, por esta diferencia o diferente osificación, como veíamos hoy en la fisiopatología, lleva a problemas odontológicos porque no hay espacio, entonces se apiñan los dientes, se enciman. Muchos tienen que también problemas, digamos, que van a requerir ortodoncia. Después el paladar, muchas veces tienen paladar lo que se llama alto ojival, porque por el tipo de respiración y porque está todo más como pequeñito, lleva como a esa deformidad del paladar. Eso en cuanto a la cara y cráneo. Después, en cuanto a otras características que van a llevar por ahí a complicaciones neuroortopédicas muy frecuentes. El primer tiempo, los niños de lactantes son hipotónicos, quiere decir que como que son más flojitos, que no tiene la fuerza muscular que deberían, está o acorde a su edad. Entonces, esto lleva a muchas veces retraso de las pautas motoras y a su vez sumado a que tienen acortamiento de los miembros, esa cabeza que predomina sobre la estatura, cuesta sostener la cabeza, incorporarse, todo eso sumado a esa hipotonía muscular. Hoy veíamos que la osificación a partir de cartílago funciona, digamos, interviene en lo que es la base de cráneo, donde están todos los orificios por donde pasan un montón de estructuras nerviosas, vasos, y fundamentalmente el orificio que se llama foramen magno, que une la base de cráneo con lo que comienza, digamos, en la columna que recubre la médula espinal, está ese foramen, ese orificio, es más estrecho normalmente en los niños con acondroplasia, lo que puede llevar a compresiones a nivel medular.
con todas las complicaciones que lleva. Esto sería a nivel cervical. Después puede haber también una compresión o estenosis a nivel más lumbar. Eso va a ser en los chicos más grandes, que tienen esa hiperlordosis, como la colita para afuera, y que se pronuncia la curvatura, exageradamente la curvatura a nivel lumbar, a nivel de la cintura de la columna, también puede llevar en niños más grandes a complicaciones a ese nivel de la columna lumbar por también estenosis. La cifosis toracolumbar, cifosis también es la alteración de la columna a nivel del tórax, la jiba, la jorobita, que pueden presentar. También esto puede ser bastante pronunciado en los niños chiquitos porque se suma el tema de la hipotonía, la falta de sostén de todo lo que es la musculatura del tórax y los músculos paravertebrales que están hipotónicos, también a que se exacerbe esa jorobita. Genu-varo, el genu-varo, genu es rodilla y varo es como vemos acá, este niño tiene las rodillas así incurvadas para fuera, como tipo corchete. Ese es el genu-varo, que es la condición más frecuente dentro de estas ortopédicas en los miembros inferiores, a nivel de las rodillas de los pacientes. Están incurvadas las tibias muchas veces también, lo cual hace que se pronuncie más aún el tema del genu-varo. Bueno, menisco lateral discoide, hay por ahí a nivel de los codos, hay limitación a la extensión, o sea, no pueden extender totalmente el codo, los chicos quedan como en flexión y esto también predispone a la subluxación del radio, como que se salga del lugar la cabeza del radio a nivel del codo. Como veíamos hoy, la estatura baja, desproporcionada, porque es a nivel de los miembros, el mayor acortamiento, como decíamos hoy, a nivel proximal, fundamentalmente de los miembros inferiores, como vemos en la foto, pero también se nota en este niño el acortamiento del húmero, de acá del bracito, también está más corto. Fíjense cómo los miembros quedan cortitos, quedan ahí, llegan ahí a nivel de la cintura, porque en realidad el tamaño del tórax no está afectado. Pueden tener tórax corto, cuello corto, como se ve aquí, con abombamiento como predominancia, sobre todo en los chicos chiquitos, del abdomen, justamente como se ve en este niño. Y todo esto de por un lado, el genuar o la encorvación de los miembros inferiores lleva también a una postura de contractura, digamos, característica que va también alterando a nivel de las caderas. Bien. Repasamos acá algunas cositas más y después damos un lugar a preguntas si quieren. Baja estatura, entonces, con miembros cortos, mayor compromiso proximal o rizomélico, la cabeza grande con prominencia del hueso frontal, con hipoplasia de todo de lo que es medio facial, depresión del puente nasal, lo que decimos el perfil como chato, tórax estrecho, longitud del tronco relativamente normal, en realidad, como veíamos hoy, con una hiperlordosis o marcada lordosis lumbar, hipotonía. Hay al principio en los lactantes sería, esta hipotonía viene acompañada, y a lo mejor se van a acordar de los que tienen niños más chiquititos o cuando eran más pequeños sus hijos, la hipermovilidad de las caderas y las rodillas. Esto porque tienen como una laxitud y esa hipotonía que hace que la rodilla vaya para cualquier lado los primeros meses y el primer año. Y algo característico que ahora vamos a ver también es las manos con braquidactilia con configuración en tridente, que es esto bien característico que está presente ya al nacer en la mayoría de los niños y es bastante patognomónico o característico, como les decía, que los dedos están como agrupaditos, dos por un lado, el medio y los otros dos por el otro lado.
Bien. Radiológicamente hay signos que son característicos. Cuando nos da duda la clínica, hay esta forma de la cadera y esta espícula que hay ahí es característica. También este óvalo radiolúcido en el fémur proximal se da en estos niños. A nivel de la columna, hay como un poquito los cuerpos vertebrales en general, digamos, están un poco más chatos. Puede haber un poquito de acortamiento en el perfil, se ve acortamiento y un poquito de ensanchamiento anterior de las costillas, pero esto es bastante inespecífico. Lo que les comentaba acá anteriormente es muy característico. Otras cosas que suceden en las displasias esqueléticas y fundamentalmente en la condro es que la distancia entre los pedículos intervertebrales, esto también es muy específico, es para, digamos, el médico, pero bueno, normalmente en la columna van aumentando, o sea, desde L1 a L4 aumenta la distancia interpedicular. En cambio, en los niños con la condición, vemos que es derecho, no aumenta, incluso puede disminuir. No solamente en la condro, sino en algunas otras displasias este signo aparece y es importante conocer. Bueno, ahí lo que les fui diciendo, ahí está escrito. Y acá venimos con otras radiografías, huesos cortos a nivel de miembro superior y la braquidactilia. ¿Qué quiere decir braquidactilia? Que los huesos metacarpianos, falange, está todo comprometido, cortito. Está esa acción en tridente que también se ve no solo clínica, sino radiológicamente. Uy, perdón. Y también una cosa que se ve es como la desproporción que se ve clínicamente, también en la placa vamos a ver como un macizo facial pequeñito, chiquitito, con una calota predominante que se ve muy bien en el perfil, porque acuérdense que estos huesos de la calota no estaban afectados. Entonces eso crece. ¿Hasta acá me quieren preguntar algo? A ver, Rocío, Sí. acá estoy mirando el chat y no veo ninguna pregunta. Se Bueno, presenta una doctora, María del Carmen Martínez Perea, del Hospital Samic Cuenca Cañuelas, Alta Cañuelas. Así que, bueno, le damos la bienvenida y si alguno quiere hacer una pregunta puede levantar la mano y le damos paso antes de continuar. Bueno, yo creo que has sido por sí. demás clara, Rocío, así que seguimos. Bueno, ahora vamos a algunas cosas como más que nada para el crecimiento y cosas que tenemos que tener en cuenta, perdón, control del crecimiento, del desarrollo, que tenemos que tener en cuenta para el seguimiento. Eh, el tema del crecimiento, saber que hay curvas específicas, no hay curvas específicas para todas las enfermedades, pero en el caso de la condroplasia, que el tema de crecimiento es muy específico en la condición, reúne los criterios para la construcción de curvas específicas, las tenemos y tenemos argentinas, entonces es importante usarlas porque nos permite detectar fundamentalmente cómo va creciendo, sobre todo cambios en el perímetro cefálico para ver cuándo, por ejemplo, puede haber una complicación como la hidrocefalia. En cuanto al seguimiento de la estatura, porque si bien los niños son más bajos, tienen que ir creciendo según lo esperable para la condición, porque a su vez pueden sumar otro problema, como puede ser que no estén comiendo adecuadamente, que sean muy selectivos y no tengan un aporte adecuado a sus requerimientos, o alguna otra enfermedad malabsortiva, una parasitosis, lo que sea, cualquier enfermedad pediátrica podría sumarse a la condición y es la forma de darnos cuenta. También para valorar proporciones corporales, y fundamentalmente también para diagnosticar sobrepeso o obesidad es muy importante porque hay una gran epidemia de sobrepeso o obesidad a nivel mundial. Nosotros en Argentina tenemos también un gran problema con esto dentro de digamos, de Latinoamérica. Somos uno de los países con más problemas y
la población de baja talla tiene mayor prevalencia de hacer, digamos, tener sobrepeso o obesidad por múltiples factores. Entonces es importante preventivamente ya charlar desde temprana edad con los padres, decir que este problema existe, está, y que hay que tratar de prevenirlo, de tener la alimentación más saludable, que los niños sean los más activos dentro de las posibilidades. Bien, bueno, esto rapidito, están las curvas hechas por el grupo del Garrahan, donde es el lugar de referencia en cuanto al seguimiento y caudal de pacientes en nuestro país, que han podido, entonces, a raíz de tantos años, construir todo y brindarnos todos estos datos que los estamos usando, incluso ahora con una app de la Sociedad Argentina de Pediatría, que es gratuita. Hasta gente de otros países, incluso de Europa, están usando nuestras referencias, lo cual es bueno para aquellos que no tienen esta posibilidad, poder controlar con algo. Tenemos de peso, de estatura, de perímetro cefálico, del índice de masa corporal. Estas son las referencias. Está después, también hay un trabajo del grupo del Garrahan, donde describe cómo la velocidad de crecimiento, de los niños más pequeños hasta los 6 años, son estas curvas en la primera infancia, que también sirve, y sobre todo ahora con el tema de los tratamientos nuevos, poder tener un patrón, cómo controlar a los niños, a ver si hay mejoría realmente con el tratamiento que se está implementando o no, es de bastante ayuda en relación a lo basal, a cómo crecen los niños con la condición sin tratamiento. Que no es muy común, o sea, prácticamente no hay curvas o datos de velocidad de crecimiento disponibles para acondroplasia. ¿Está? Bien. Después hay trabajos también de crecimiento en la pubertad, donde se puede saber, digamos, se pudo comprobar en la población argentina, ¿no es cierto?, que los adolescentes con acondroplasia van a experimentar un empuje puberal que tiene la misma forma que el empuje puberal de un adolescente promedio, o sea, de la población promedio, pero más pequeña, o sea, en el 50-60% de su magnitud. O sea, hacen desarrollo puberal, y sobre todo tienen el pico de empuje puberal, que es ese crecimiento. Pero, ¿qué pasa? El pico de empuje puberal es a expensas del hueso largo, fundamentalmente, del crecimiento longitudinal. Y acá, en los niños con acondroplasia, es donde está la mayor afectación. Entonces, pero es del 50% de los niños sin la condición. El empuje puberal, en cambio, del tronco, no habría mayor problema. Por esto es el tema de la desproporción también que queda entre miembros cortos y el tronco, que no estaría tan afectado. La diferencia en estatura observada entre sexos en adultos con acondroplasia surge durante la adolescencia, sobre todo, al igual que en la población promedio. O sea, la diferencia entre el adulto mujer y el varón se da por el pico de empuje puberal. Eso pasa igual que en el adulto sin acondroplasia. Y la aparición de los caracteres sexuales secundarios, que quiere decir el comienzo del desarrollo. En las nenas, lo inicial, el primer hito de desarrollo es el botón mamario, y en el varón es el aumento del tamaño testicular. Van a estar obviamente en relación y asociados a ese pico de empuje puberal, al igual que en la población promedio. O sea que son los mismos, no se altera. Es lo mismo que tenemos que controlar. En cuanto al desarrollo, por las características que hoy hablábamos de la hipotonía que tienen estos niños, es más la desproporción corporal. Es importante, digamos, y frecuente y esperable que haya un retraso motor, sobre todo en el área de motora gruesa, y hay algunos casos
que no se sabe específicamente por qué, la causa, que hay un retraso también en el lenguaje expresivo, en el lenguaje verbal, no en el comprensivo. Son niños, acuérdense, que deben, digamos, entender, comprender, pero por ahí hay un retraso en el lenguaje. Una de las cosas que se postula o que por ahí se asocia es todo el problema auditivo que pueden tener estos niños por la con hipoacusia, esta conductiva, por el aumento de cuadros respiratorios y congestión, inflamación de todo lo que es la vía aérea alta, sobre todo, a raíz de esta base de cráneo y fascie más pequeña que aumenta la posibilidad de obstrucción. Comorbilidades, complicaciones de la acondroplasia, algunas cosas ya fuimos diciendo. Justamente a nivel de oído, nariz y garganta, aparecen las otitis media, repetición. De por sí en los niños chiquitos son frecuentes. Y ni hablar en los niños con acondroplasia, que puede llevar a una hipoacusia, está a la mala oclusión dental, como hablábamos hoy. Después ya complicaciones cardiorrespiratorias, las apneas del sueño, que pueden ser. Esto es importante porque la apnea del sueño puede ser meramente obstructiva por todo esto que estamos diciendo, pero también puede ser por causa central, como aparece acá, por compresión a nivel cérvico-medular, a nivel del foramen magno. Es otra, y a veces pueden ser mixtas, que pase de las dos. La apnea del sueño es cuando, por toda esta obstrucción que se tiene al dormir, aumenta por la relajación de los músculos de todos los tejidos blandos y puede generar estas pausas respiratorias. Bien, después, bueno, como habíamos visto el tema de la hidrocefalia, que esto hay que tener cuidado y conocer, porque acuérdense que la macrocefalia es esperable, pero muchas veces se confunde y gente que por ahí que no tiene experiencia puede diagnosticar al principio como una hidrocefalia, pero en realidad es esta macrocefalia. La hidrocefalia es el aumento del líquido intracraniano que lleva a aumento de la hipertensión endocraniana con complicaciones también neurológicas fundamentalmente, que a veces necesitan intervención quirúrgica y drenarse, pero no se da siempre, es una complicación. Y bueno, las estenosis, como hablábamos hoy, a nivel de la columna, y los problemas, digamos, ortopédicos a nivel de los miembros inferiores y superiores de las extremidades. Bueno, para hablar un poquito más de lo importante de la estenosis del foramen magno, hay un score, esto es del 2021, que facilita, digamos, el seguimiento para el pediatra, para los especialistas, y obviamente siempre estar atentos. Esto es la estenosis del foramen magno, una de las complicaciones más importantes a vigilar y a tener en cuenta, que suceden dentro del primer año de vida, y por ahí puede ser un poquito más tardío, pero que estar bien atentos en esa época. No hay consenso total sobre la indicación de resonancia magnética, pero siempre que se pueda y cada vez es más indicado, pero no se hace como por screening o universal. Siempre lo importante es el control de las pautas madurativas, todo el examen neurológico y obviamente que si hay alguna duda o alguna alteración por el examen o clínico, sí o sí hay que hacer una resonancia de charnela occipital, o sea, para ver bien el foramen magno, que va a ser estrecho. El tema es que no esté comprimiendo y que no quede poquito espacio o ya esté afectada la médula. Eso es lo que uno busca, porque la estenosis eso es más pequeño por la condición. El tema es que a su vez muchas veces hay estudios dinámicos para ver si en la flexión o en la extensión
no se modifica, porque a lo mejor en lo estático no pasa nada, pero con la flexión y la extensión, que hay que tener mucho cuidado con esos movimientos de latigazo, está en estos niños, sobre todo exacerbado también los movimientos por la macrocefalia, la cabeza que pesa más, entonces hay que tener mucho cuidado y controlar. Muchos países, sobre todo del primer mundo, hacen la resonancia lo antes posible. A partir de los 6 meses se hace la resonancia para ver en qué condiciones está la médula. Riesgos asociados de la condroplasia, obviamente, la baja estatura está comprobado que afecta las funciones, que lleva a retraso en habilidades motoras, como vimos, que puede llevar a dolor crónico, sobre todo dolor de espalda, dolor crónico de piernas. Esto a largo plazo, ¿no? E incluso en la adultez, aumenta en un primer momento el riesgo de muerte súbita de los niños y más adelante la muerte por enfermedad cardíaca en la adultez, disminuyendo la tasa de sobrevida, obviamente, o de expectativa global, porque aumenta la tasa de mortalidad. Esto está comprobado, acá hay alguna de las referencias, pero hay muchísimos estudios sobre esto, por eso la importancia de el diagnóstico, del seguimiento de esta condición, obviamente que asocia un montón de comorbilidades y hay que estar atentos. La obesidad, bueno, esto ya les dije que es un problema importante para tenerlo presente, para prevenir, para no llegar tarde, adelantarnos, anticiparnos. La obesidad obviamente puede agravar todos estos problemas neurológicos que dijimos, la estenosis, los dolores articulares, los dolores lumbar, de columna, ni hablar la apnea, porque todo esto que hablábamos de la pausa respiratoria, porque todo es más pequeñito los orificios, sumado a aumento por obesidad de todos los tejidos blandos, son factores asociados, todos que pueden producir apneas de sueño. Bien, aquí un poquito como un cuadro evolutivo de las complicaciones, a qué edad empiezan a aparecer, que se los fui diciendo, los cuidados que hay que tener cuando son más pequeñitos, es todo el tema de, bueno, la obstrucción alta con las otitis y sobre todo el tema de las apneas, compresión medular, está el control de esta hipotonía, de la adquisición de pautas, llegando, bueno, a los 2 años, adquiriendo las pautas motoras, estar muy pendiente también del lenguaje, que es algo que no tenemos que dejar pasar, bueno, después empiezan a aparecer otras cuestiones, como todo el tema ortodóntico, que hay que estar atento, lo ortopédico, el genuvaro, en la adolescencia y cada vez más temprano también en la infancia, estar siempre atentos de esto, acá como dice, del dolor, estar atentos porque un niño con dolor o cualquier persona, digamos, con dolor, va a ver afectada su calidad de vida, entonces esto estar atento y tratar de dar el tratamiento adecuado, ver qué es lo que se puede hacer, y fundamentalmente esto de los desafíos a la adaptación social, que empiezan ya cada vez más temprano, porque los niños se escolarizan cada vez más temprano, y salen a la vida cada vez más temprano, la mirada, digamos, del otro y las diferencias, lo distinto, obviamente que llama la atención con todo lo que eso repercute. Bueno, tenemos impacto a nivel físico, psicosocial, económico, ambiental, o sea, esto hay muchos estudios que respaldan el impacto de los pacientes con acondroplasia en lo que es la calidad de vida. Hay consensos, digamos, y estudios digamos, internacionales e incluso a nivel de Latinoamérica, donde hay también, la Argentina ha participado. Esto es, fíjense, un cuadro bastante, que ejemplifica bastante lo que son los eventos, antecedentes y eventos de salud relacionados con la acondroplasia, o sea, la cantidad de comorbilidad y de situaciones
está, que llevan a consulta médica, está como las otitis, gastroenteritis, faringitis, está sinusitis, bueno, todo lo que era la eh, infecciones de vías aéreas altas, sobre todo los primeros años de vida, y acá similar, pero hablando ya de procedimientos quirúrgicos. Fíjense que con un N de 74, fíjense que hay un 56% que es sometido a, por ejemplo, la colocación de los tubos de ventilación por las otitis medias supuradas recurrentes, ni hablar que casi, digamos, ahí, pasando la mitad, se operan de hipertrofia de amígdalas y adenoides, descompresión cervicomedular, es un porcentaje bastante alto, está, y bueno, y el tema de la hidrocefalia con la derivación ventrículo-peritoneal como para drenaje de ese líquido en exceso, que como veíamos, como hoy les decía, es una complicación que es mucho menos frecuente. Fíjense que incluso es mucho más frecuente la compresión cervicomedular. Bueno, hay consensos y guías de práctica clínica para permitir manejarnos todos con el mismo idioma, el consenso internacional que es del 2022. Después tenemos las guías de acondroplasia del Garrahan, que están viejitas, del 2013, pero bueno, para lo que es local sirve, porque justamente tenemos las referencias de crecimiento, y un montón de cosas que nos puede servir para los pediatras, sobre todo del interior, cuando le toca el primer paciente con la condición. Fundamental el asesoramiento, digamos, a los padres, que aquí, digamos, puse como ejemplificador, digamos, el libro para padres con información bajada más a tierra, está más sencilla, sobre todo al principio, cuando el diagnóstico es reciente, que es un montón a lo mejor la información y puede ser abrumador por ya el solo hecho del diagnóstico de una condición genética no esperada en la mayoría de los casos, está porque son mutaciones de novo, entonces permite ir de a poco interiorizándonos en el tema. Si te, Después, aparte, sí, Rocío, si te parece, hacemos acá también una pequeña pausita sí. para preguntas Ujú. antes de empezar Dale, sí, con sí, las sí, terapias. dale, sí. Perdón que te interrumpa. No, perfecto. Hay una en el chat que es Ujú, de Malú, que ujú. dice, en tu experiencia, ¿el retraso motor puede tener que ver con el retraso en el habla? Pensando en el conocimiento tardío, digamos, que tienen los niños del mundo que los rodea debido al retraso en deambulación, etcétera. Mm, A ver, difícil. eh, sí, es difícil, o sea, em, a ver, el retraso, no todos tienen retraso en el lenguaje, no todos los niños. Hay algunos que sí, o muchos que sí, y muchas veces coincide y son niños que tienen mucho componente obstrucción, digamos, de vía aérea alta con hipoacusia y eso. Siempre ante retraso del lenguaje, incluso en la población sin acondroplasia, siempre investigar la audición. Siempre, acuérdense que hasta está la pesquisa, que es universal, las autoemisiones que se le hace a todos. Encima, en la población de acondro hay que tener mucho más atención y se tendrá que hacer potenciales auditivos en los primeros años porque no se puede hacer una audiometría, por ejemplo. Está, eh, no, yo no, me parece que más pasa por eso, por algo obstructivo. No creo que La se lengua, la asocie. hipotonía, el tamaño de la lengua. Sí, seguro, eso sí, el paladar ojival, eso sí, todo, pero por el tema porque yo, a ver, no me parece que se altere la exploración y la sociabilidad de estos niños por su retraso motor. Entonces, no me parece que esté afectado, no es que no me parece, no Sí, está afectado lo social, son niños que son sociables, digamos, y que el aspecto social del desarrollo no está afectado eh, pero ella habla del por lo retraso motor. motor. Pero por eso, Sí, el retraso motor
no afecta lo social, que eso sí tendría mucho que ver con el lenguaje. ¿Está? Ok, ¿Se entiende? No encuentro yo la relación. ok. Tampoco lo he leído. Y está bien. Y yo te hago A otra esa pregunta que asociación. me llamó la atención. El tema de la vitamina D, que parece Ajá. algo que pasa más desapercibido, que lo mostraste en pantalla, creo que era un 24% con déficit de vitamina D. Ujú, En mi caso particular me sucedió con mi hijo, ahora previo a una cirugía que hubo que reforzar la vitamina D. ujú. ¿Y eso hay alguna explicación o es No, una... propia de, digamos, de la Condro, no la conozco. Hoy por hoy, a ver, hoy por hoy hay déficit de vitamina D por el eh, multifactorial también, por sí, sedentarismo, está poca, digamos, muchas veces selectividad en la alimentación, sedentarismo y poca exposición a nivel digamos, solar, de solar, está para la sintetización, pero eh, eso me parece que va más por uno, al estudiar los niños, por más que tienen acondroplasia, hay que estudiar todo lo que es el metabolismo fosfocálcico. claro, Está porque uno tiene que estudiar que esté todo bien, porque si no, se suman factores que interfieren en lo que es la osificación. Entonces, si encima tiene un déficit de vitamina D, que puede ser por múltiples factores asociado a la acondro, seguramente va a afectar aún más su crecimiento. perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más que quiera levantar la mano, si no ya damos paso a eh, la siguiente parte que es sobre tratamiento, terapias. Bien, bueno, Perfecto. hay varios digamos, sustancias en tratamiento, digamos, perdón, de tratamiento en investigación, distintas líneas, está desde hace bastante tiempo. Como comentaba hoy cuando arrancaba, hoy por hoy tenemos ya casi, sí, 3 años de la aprobación de, ay, no me sale algo que tenía que salir acá, pero bueno, de la aprobación de el bosoritide. Estamos, el borsoritide es un análogo del péptido natriurético C, ¿se acuerdan? El que era encargado de inhibir, de cortar, digamos, la función de el FGR3. Y lo que tiene esto, el bosoritide, está que tiene una vida media más larga, digamos, el farmacéutico, digamos, que el natural, entonces prolonga esa vida media tratando de, logrando una mayor inhibición del FGR3 que está mutado, pudiendo lograr este aumento de la velocidad de crecimiento, del crecimiento de los huesos largos, fundamentalmente. Está, eh, esto ya está probado. Como novedad, a partir de en junio se aprobó por la ANMAT, o sea que si bien todavía falta para que, digamos, por temas burocráticos se agilice un poco la cuestión, digamos, de autorización y eso. Esperamos, obviamente, que la aprobación de ANMAT pueda agilizar los tiempos y haga más fácil el acceso de los niños con acondroplasia a esta terapéutica, que obviamente es una terapéutica costosa, es de aplicación inyectable subcutánea, está diaria, se tiene que hacer, en la Argentina se aprobó, como en varios lugares del mundo, a partir de los 4 meses, está... sigue en investigación, en fase de investigación de extensión, digamos, los estudios con niños más chiquititos, porque primero, obviamente, que estas drogas se tratan en niños primero se trata la seguridad, que no tenga efectos adversos, graves, severos, que sea efectivo, que produzca el crecimiento, está como en este caso.
Y después, en niños más grandes, y después, una vez que se vio que era eficaz y todo, y seguro, se empezó a estudiar a los más chiquititos, que también tenemos datos de que se genera el mismo efecto sobre el crecimiento longitudinal del hueso, y también hay algunos datos que cuando el tratamiento empieza tempranamente, se logra modificación a nivel del foramen magno que reduciría algunas complicaciones como tan importantes como las que estuvimos viendo. Ahí preguntan si puede ser que Voxzogo genere más vellosidad. Se describió, sí está descrito, es lo que se llama, digamos, sobre todo a nivel del dorso, de la espalda, puede haber una hipertricosis. Algunos lo han reportado, pero en la mayoría de los casos es el primer tiempo y después queda como, se estabiliza. O sea, que no sigue en aumento con el tratamiento y no generan mayor inconveniente. En mi caso, yo tengo 4 pacientes en tratamiento que 2, si no me equivoco, me refirieron eso, y aparte también era lo que se comentaba entre los niños, que en ese momento eran muy poquitos los que estaban en tratamiento en la Argentina y estaban la mayoría comunicados, pero quedó ahí, fueron los primeros meses y quedó ahí estable. Y con gente, médicos, especialistas de otras partes del mundo y de Latinoamérica, comentan lo mismo. Eso, digamos, en mi experiencia. Después, ay, no sé qué pasó, que se trabó. A ver si puedo, a ver, avanzar acá. Ahí está. Bueno, el bosoritide, que es el entonces que está aprobado. Después hay varios más, como el Transcom, que también este año se ha tenido mucho adelanto. En este último mes de septiembre se publicaron los resultados de fase 2 del Transcom, que es muy parecido es un análogo del péptido natriurético C, al igual que el Voxzogo o bosoritide, pero acá sería una aplicación semanal, también subcutáneo. Está donde los resultados en principio son bastante parecidos, siguen en estudio. Se logra un aumento a las 52 semanas más o menos del estudio, un aumento sostenido de la velocidad de crecimiento similar a la ganancia de centímetros del bosoritide. Después tenemos el infigratinib, que es, la ventaja que tiene, qué sé yo, la diferencia que tiene es que es oral, también está en fase 2 y recientemente la FDA lo declara como terapia innovadora. Esto es un adelanto porque lo que hace este nombramiento, así como terapia innovadora, es que se agilizaría todo lo que es el desarrollo de la medicación en las siguientes fases, y fundamentalmente también toda la parte de la evaluación de la regulatoria. En teoría, por ahí sería más rápido. Este fármaco muestra aumento en la velocidad de crecimiento también en las primeras etapas, también obviamente en la estatura, cambio y influye también en las proporciones corporales, que en un principio bosoritide no teníamos evidencia de eso, y todo esto obviamente también repercute en la calidad de vida, que también se estudia ya indirectamente o como secundario en estos ensayos. Después, bueno, hay otros que están más atrasados, e incluso hay algunos que están en fase todavía preclínica. Acá está donde actúan, como veíamos en el péptido natriurético C, actúan bosoritida, el Transcom. Después hay otros que actúan directamente, como en el infigratinib, actúa directamente a nivel digamos, del FGR3, o sea, va directo a donde está, digamos, el problema. Otro que es bastante reciente, que está también preclínico, es el Taira, que es otra medicación. Y bueno, y ya terminando, no quiero dejar de mencionar la importancia del equipo de atención que necesitan los niños con displasias esqueléticas, con acondroplasia,
con condiciones crónicas complejas. Es un equipo multi e interdisciplinario donde el pediatra es fundamental, pero también así especialistas como vemos el neurólogo, la fono, kinesio. Kinesio es fundamental, neurocirugía, bueno, crecimiento-desarrollo donde haya traumatología y ortopedia, la genetista, otorrino, como vimos, odonto, terapistas ocupacionales, neumonología, con todos los problemas respiratorios que tienen estos niños, sin dejar de mencionar las asociaciones de padres, de familiares, que tienen un papel fundamental en el acompañamiento y en el impulso de todos estos logros que se están teniendo últimamente. Y bueno, ni hablar la familia, que es ahí la comunidad más pequeña. Creo que hay alguna pregunta que hablando se me perdió. A ver. Ay, bueno, gracias Rocío, la verdad que súper clara tu exposición. Em, Había quedado una pregunta anterior de, bueno, Galaxy A32, que no sé quién es, que preguntaba por la fosfatemia, ¿hasta cuánto es lo normal? 6.0 pregunta, antes A de ver. preguntar sobre si el, O sea, si el de bajo, eso hay que, el tema de los niños es un tema, los datos de laboratorio, porque como todo hay que percentilarlo y tiene un rango de variabilidad según edad, se percentila según edad. Entonces no es que hay un valor para todos, no es lo mismo un niño recién nacido que un niño más grande y así, ni hablar un niño que ya es adolescente. Eso hay que ver los valores de referencia según edad. Ahí Sole me va a ayudar con esto del metabolismo fosfocálcico, que es la ahí, endocrinóloga. sí, ahí es Claudia Iranzo, una mamá de Tucumán, que dice Ah, como máximo como dice. máximo 11 años tiene la nena. No, 6 es muy bajito, por eso no sé, no me cierra ese dato. 6 sería muy bajito, 60 tampoco es, o sea, sigue siendo bajo. Espera, yo estoy, a ver, espera, Sole, fosfatemia, estaba pensando en, perdón, es fósforo, estaba sí, pensando en la FAL yo, en la ah, fosfatasa alcalina, porque no sé por qué, leí hipofosfatemia, como que, bueno, no. Sole, ¿querés eh, agregar? una, Sí, bueno, como decía Rocío, igual también hay que ver la edad y el rango de referencia del laboratorio, pero igual hay que ver el fósforo por sí solo no se mira, digamos, se mira en un contexto de pedir un calcio, un fósforo, una creatinina, que marca también la función del riñón en sangre y orina de 24 horas, mirar los niveles de vitamina D, ¿sí? Si está FAL. recibiendo alguna medicación, si no, influyen tantas cosas que hay que ver el metabolismo fosfocálcico entero de ese niño o niña. Sí, bueno, lo que yo leí mal, que era la fosfatasa alcalina, que también es otra que interviene en el metabolismo fosfocálcico. ¿Está? Bueno, sigo por la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se puede ver si un adolescente tiene posibilidad de usar el Voxogo? Es decir, ¿hasta qué momento se puede utilizar el Voxogo? Y el boxogo tiene que haber cartílagos abiertos, ¿está? O sea que tiene que haber crecimiento por delante, porque va a ir a actuar ahí. Entonces el cartílago de crecimiento dentro de las condiciones tiene que estar abierto o presente y a su vez tiene que tener una velocidad de crecimiento que venga que no esté en descenso, que no esté en el final de su crecimiento, o sea que ya haya pasado el pico de empuje puberal. Eso uno lo logra con el control, la curva de crecimiento, los datos previos, puede uno darse cuenta de todo eso y también con la evaluación de la pubertad, que en el caso del varón el tamaño testicular no esté, digamos, aumentado, sino que esté todavía infantil. En las niñas que recién está apareciendo, por ejemplo, el botón mamario
que recién esté comenzando pubertad, por ejemplo. O sea que todo es difícil por ahí, fuera de contexto, datos así, dar una explicación. Hay que o sea, lo fundamental acá es el control de cada paciente individualmente. No se puede extrapolar, porque si no estaríamos haciendo todo mal, datos a todos los niños. Hay que, como decía recién Sole, hay que en todo el contexto evaluar a cada paciente. Datos así sueltitos, ya sea o de crecimiento o de laboratorio, no sirven Sí, son para difíciles dar un de valorar. diagnóstico. Sí, Bueno, tengo Sí, mano levantada, pero en general que la placa de crecimiento esté abierta se mira con una radiografía, ¿sí? sí. Con una radiografía de mano y muñeca, que normalmente hacemos la edad ósea, que tenemos un tema, porque la edad ósea uno la hace comparativamente con personas, digamos, con atlas, con referencias que no tienen la condición de acondroplasia. Entonces ahí ya es una adaptación que uno tiene que hacer, por ejemplo, individualizada para el niño, pero sí se puede ver el cartílago presente, lo mismo que en otros huesos, por ejemplo en la rodilla también tenemos varias, eh, hay una articulación donde también tenemos bastante presencia de cartílago. Sí, ya doy paso a la mano levantada, pero había dos preguntas antes. Una dice, bueno, hola, buenas noches, ¿cómo se llama cuando duermen y hacen pausas? Mi hijo tiene 12 años, serían las apneas. Eh, Sería esa la pregunta. Y la otra sería, buenas noches, muchas gracias por la charla. En la experiencia de los 4 pacientes que tienen tratamiento con Voxzogo, ¿qué mejoras ha evidenciado? Yo creo que esta pregunta debe ser la pregunta que están haciendo muchos de los que están presentes en la charla. bueno, yo tengo, o sea, tengo 4 pacientes, 3 ya llevan más de 2 años de tratamiento y uno un poquito más de un año. En los 4, digamos, el crecimiento, el aumento de la velocidad de crecimiento anual y por lo tanto ese crecimiento en longitud que está descrito según laboratorio, en la bibliografía, en los distintos estudios, se ve reflejado. Lo que ha pasado es como que la mayoría venían en su percentil o en su carril y saltan al siguiente al comenzar el tratamiento y luego lo sostienen. Por ejemplo, venían creciendo en estatura en un percentilo 10, saltan al 10-25 o al 25 y logran sostener ese crecimiento y siempre con velocidades mayores a la acondroplasia sin tratamiento, por ahora. Gracias, Rocío. Después, Nicolás, te ajá, doy paso a la consulta, que me imagino que por ahí va en el mismo sentido. sí, Sí, ¿qué haces, Andrea? Buenas noches a todos. Hola. Gracias, Rocío, primero por la presentación, muy clara. La verdad que nos despeja un montón de dudas, así que en nombre de todos, digamos, o los familiares de pacientes con acroplasia, te agradezco. Te quería compartir dos temitas de los cuales hablaste y después hacerte una pregunta. Eh, el primero es que en caso de mi hija, que hoy tiene 2 años y 4 meses, el diagnóstico de fémur corto fue en semana 23, o sea, bastante antes por ahí del promedio, semana 23 ahí sí. fue que nos diagnosticaron. Lo mismo, ¿no? Ahí te hablan de probabilidades, no es el diagnóstico, sino que te dicen las probabilidades. Eh, Te quería hacer dos preguntas. Hoy a la mañana estuve en el Garraham. Sé que hay, no sé si sabés, digo, porque te fuiste, pero hay 4 pacientes, creo que con el nuevo laboratorio, con el QED, pacientes más de 6 años que hicieron como un protocolo y están haciendo un seguimiento. No se llama protocolo, pero sí un seguimiento. Y después, si sabés si hay alguna contraindicación, en caso, o sea, mi hija empezaría con Voxzogo, pero yo me imagino que cuando esté aprobado algún otro laboratorio mejor, ya sea porque es vía oral, como bien dijiste vos, o porque tiene mejores estadísticas, mejores resultados en cuanto a- a longitud o mejoras en algún tipo cognitivas o de columna o físicas. Si hay alguna contraindicación hoy en cambiar de medicación o en cambiar de laboratorio, si sabes algo de eso. Gracias. Bueno, em,
no hay, digamos, no tenemos experiencia, porque todavía las otras no están aprobadas, solo es Voxzogo y reciente. Digamos, 3 años, obviamente que los pacientes ya llevan más años los que están en los ensayos, digamos, eh, pero no hay experiencia y eso en pediatría y en niños por ahí es difícil de obtener esa experiencia, porque imagínate que hay toda una cuestión de que tendrían que discontinuar ese tratamiento y pasar al otro que todavía, digamos, no está aprobado. O sea, eso no te puedo responder porque la verdad que no hay experiencia previa por el reciente tiempo. Eso por un lado, de cambio. De suspensión hay un trabajo último, que no me acuerdo, eh, que habla con respecto a Voxzogo, de la discontinuación de Voxzogo, que no genera ningún, digamos, ningún inconveniente, que no hay contraindicación, obviamente que se corta el efecto logrado, está al discontinuar, eso sí, porque ha habido pacientes que han discontinuado por múltiples razones, y entonces eso también llevar como tranquilidad. em, digamos, con ese artículo, de que no habría, digamos, inconveniente de discontinuar. ¿Qué sé yo? Hay chicos que por ahí, por el tema del pinchazo, dejan de ponérselo, y puede pasar. Por eso hay que hacer como una evaluación integral, es fundamental también todo el seguimiento previo, sobre todo en los chicos más grandes. Distinto es la situación del niño que empieza de lactante ya con el tratamiento, pero en el niño que uno venía trabajando un montón de cosas para la autoestima, para aceptación de la condición, después de golpe empezar con el tratamiento, esto es un trabajo que por eso también lo que es la psicoterapia y eso es fundamental dentro de todo este aparato de contención. Y después no sé qué Son- otra pregunta más me hiciste, No, Nicolás. yo Nicolás, está súper interesante tu pregunta y es una de las más difíciles de contestar en este momento. Lo que, de lo que se viene hablando es justamente de la combinación de tratamientos y también de la superposición de tratamientos, pero todo eso todavía está en etapa más que ni siquiera experimental. Creo que todavía está en etapa de que se está pensando en eso, pero todavía al no estar aprobada ninguna de las otras medicaciones, no podemos llegar a esa instancia. No, Eh, está pero claro, Andrés. está, sí, Es más que nada como yo estoy por arrancar 2 años, sí. 4 meses, digo, che, espero 6 meses más que venga QED, que es vía oral, no hay que Yo no pinchar. esperaría, sí. Es más que nada esa disyuntiva. Entonces yo, bueno, arranco y por ahí en un año, cuando esté la otra, puede pasar, intercalar, pero es más que Podés nada, cambiar, yo no creo, o sea, eso es de acuerdo a la indicación de tu médico, por supuesto, Sí, pero obvio. no, a ver, Rocío, Tiene, o sea, ¿qué pasaría si empieza el tratamiento? La pregunta creo que sería, ¿qué pasaría si empieza el tratamiento con una terapia farmacológica determinada y luego aparece en el mercado otra? en superior. principio, o sea, discontinuar Voxzogo, como les decía recién, no tendría inconveniente, digamos, contraindicación o efecto adverso el discontinuar. Y calculo que si las otras se logran aprobar por efectividad, que hasta ahora los resultados vienen dando que son efectivas también y seguras, debería correr por el mismo lado. Así que, pero Claro. bueno, no podemos asegurarlo todavía. Está bien, Rocío. Lo otro que te había preguntado era si tenías alguna información de lo que estaban haciendo en el Garraham, que creo que Mm, No, participaron o hay 4 chicos mayores de 6 años, por lo que me que comentaron. arrancaron, que Claro, arrancaron arrancaron. y están como observando cómo vienen esos chicos, porque yo Ajá. pregunté si había algún protocolo como para poder participar, pero bueno, creo que no. No, Entonces, no sabía, no no sé. estaba al tanto, indicado por ellos, por Garraham. Sí, sí, es como que ahora con este nuevo laboratorio, creo que es QED, por ahí Andre o Malu tiene más info. Voxzogo ellos nunca recetaron, ahora que aprueban MAT por ahí cambian de idea, digamos, pero sí con este nuevo laboratorio, creo que hay 4 chicos que empezaron a monitorearlo hace 6 meses
de más de 6 años de edad. Nada, quería entender cómo venía esa curva, si Solo habían visto ese crecimiento que viste vos en tu paciente, ¿no? puedo comentar algo, no sé si Malú, que después querés agregar. Em, digamos, nosotros lo que hace el Hospital Garrahan es propio del hospital y no nos informan. Lo que sabemos es que, porque está en la página de Clinical Trial, que hay un ensayo clínico en el Garrahan, pero que hasta ahora es observacional. Esos Observacional. 4 Eso. pacientes que vos decís, lo que se ha hecho es la vida natural de esos pacientes. Se ha observado cómo ha sido el crecimiento y también, por lo que tengo entendido de hablar con el laboratorio, la segunda etapa todavía no está aprobada. Está en curso de aprobación Claro, o están en digamos, tratativas en porque ANMAT tratativa. puso objeciones también y están como protocolizando, terminando de Ok. ver cómo se implementa en el hospital, si se aprueba completamente y cómo se implementa. Pero La esos parte pacientes no intervencional, empezaron con medicación, claro, no Claro. están eso, la en tratamiento intervencional es farmacológico. cuando Claro. empieza la medicación. Está bien, iba por ahí la pregunta, está claro. Gracias, André. Eso es lo que te podemos informar desde afuera. Está bien. Obviamente, Sí, sí, es del los, hospital. sí. Dale, Bueno, gracias. no sé si hay alguna otra consulta por la hora, como para hacer las últimas preguntitas y no quedarnos con dudas. ¿Alguien quiere levantar la mano? Bueno, acá te estaba saludando durante un rato largo, una paciente pobre, no le dimos Sí, ni sí, bolilla. Almita, Estaba pobre. Almita. Tengo mi fans acá. Sole, ¿querés aclarar algo? No, creo que no sé si eh, las familias nuevas, iba a decir, si por ahí que no tengan tapujos, que estamos con alguien de mucha confianza y que sabe un montón como para, si tienen alguna duda, que no tengan vergüenza en abrir el micrófono, digamos, o preguntar por el chat. Sí, aprovechen este momento de tener una médica como Rocío a disposición para las consultas. Bueno, gracias por los saludos. Hay Sí, 2 preguntas, Andrés. sí. Dice, el hecho de que tenga alguna compresión medular, se refiere, ¿condiciona el acceso al Voxogo? Estás El muteada, acceso al Muteada. Rocío. boxeo, el acceso al boxeo está condicionado por todo esto lo burocrático. Punto 1. Y el tema de una compresión que a nivel medular, y es algo que es urgente para ocuparse, más allá de que mientras tanto vayamos haciendo todo el caminito de lo burocrático para indicarla, si se indica, si se prescribe la medicación. Está, pero es importante no perder de vista las prioridades, o sea, el que un niño tenga sospecha de compresión medular es algo para ocuparse lo antes posible. ¿Está? Y Perdón, bueno, y Rocío, yo después se creo que hace boxeo. no, perdón, que yo creo que lo que está preguntando es si afectaría esa compresión medular el uso del Voxogo. No, al contrario, o sea, dependiendo la edad, está dependiendo la edad que se empieza el tratamiento y todo, no empeoraría, está al contrario, podría hasta beneficiar. Por eso es lo que digo de que hay que ocuparse de lo neuroquirúrgico y todo lo que sea lo médico, y a su vez, bueno, empezamos el caminito del pedido de la medicación y cuando inicie, incluso hasta podría haberse beneficiado, según los últimos estudios en los niños más chiquititos. Sí, yo acá lo que entiendo es que está bien, o sea, si tiene una compresión medular actual y está por iniciar el tratamiento, por supuesto ocuparse de lo urgente que es la compresión medular, pero creo que está orientada la pregunta a si ese niño que ha tenido compresión medular en los primeros años de vida y quiere iniciar el tratamiento con Voxogo, si es un condicionante haber tenido esa compresión Ah, medular. ah, Entiendo yo. Entiendo yo. si es eso, obviamente que no, no, ya está, es algo que quedó y no hay problema. Hay muchos niños de los que están en tratamiento en Argentina, que son como más de 50, hay muchos, como han empezado a votar grandes, Claro, muchos tienen el exacto, antecedente de descompresión medular. Y por el exacto. momento no hay ningún problema, es obviamente una de las cosas a controlar.
esto es un control trimestral muy, muy de cerca porque son medicación que siguen en investigación. Entonces hay que, como hablábamos hoy de lo del vello, cualquier cosa se debe notificar. Bueno, Rocío, antes que sigas esto de medicación que sigue en investigación, digamos, aclarar que no es que es una terapia que está en investigación, sino que es una terapia aprobada, pero que hay un seguimiento post-aprobación, una vigilancia farmacológica en relación a esa Sí. medicación, porque después lo pueden tomar de acá Sí, como está que bien, a está en largo etapa de plazo. investigación. Sí, Sí, ok. o sea, los niños que están, o sea, se sigue a largo plazo para seguir teniendo más datos de, obviamente que hay prueba a más de 5 años de tratamiento sostenido de los efectos que se describen, eso sí, no hay duda. Ah, bueno, ahí aclara Jimena que sí, que era en el sentido en que yo lo estaba consultando. Antes de dar paso a Patricia, dice, buenas noches, quería saber en qué edad es conveniente que mi nena, que tiene 4 años y va salita de 3 en el jardín, comience a trabajar con la psicóloga. Eso es individualizado, estas cosas son individualizadas. Hay niños que va a depender de la maduración de cada niño, del contexto. Eso el pediatra en conjunto con la familia tiene que charlarlo y en cada caso en particular, lo que sí, tener presente que si bien alguna dificultad del tipo que sea, no demorar, digamos, o no dejarlo pasar. Como cualquiera de estas intervenciones, saber que en algún momento hay niños que preguntan más que otros, que pueden tener un contexto más favorable, más amigable, y hay otros que tienen un contexto más adverso y necesitan un apoyo. Es muy chiquita, entonces todavía se puede ir controlando y hacer la contención familiar, si anda todo bien, y por ahí postergarlo un poco más, pero bueno, también podría arrancar sin problema. Rocío, yo en este caso, hablando de como madre, ¿no? Por supuesto que no soy profesional de la salud ni de la salud mental, pero tal vez que los padres hagamos una consulta con el psicólogo para que nos ayude y apoye a cómo manejar estas situaciones, yo creo que nunca está de más, No, ni ¿no? Y que hablar. nos oriente. Los padres seguro desde el diagnóstico, Sí. seguramente. Y van a Eh, tener que tener ahí una evaluación, de nuevo, con la niña, capaz que el psicólogo evalúa, porque si esta duda está planteada, uno puede hacer una evaluación inicial y capaz que te dicen está todo bien y volvé en un tiempito, pero ya hay una aproximación, un conocimiento, y uno también se queda tranquilo como familia. Pero no quiere decir que todos los niños de 3 años tengan que ir al exacto. psicólogo. Eso es lo que, o sea, hay que individualizarlo, cada niño en particular y cada Sí. familia en particular, Sí. porque cada uno tiene sus momentos, de ir expresando, aceptando o no No, y las esto, emociones. como siempre decimos, no es una carrera de velocidad, sino de larga distancia en la que hay muchos altibajos en diferentes momentos y etapas de la vida, que podemos Sí, ni necesitar hablar, apoyo psicológico. ni hablar. Patricia tenía la mano levantada y después Jimena vi que la levantó, pero estaba Patricia antes. Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero muchas gracias. Perdón si hay ruido de fondo. No, Eh, tranquila. bueno, no, la consulta es la siguiente. Quería saber, ante mi pregunta, la primera que hice sobre las mejoras que había notado en los 4 pacientes, más allá de lo que es las mejoras, digamos, en la velocidad de crecimiento, si se denotó otra mejora, o sea, por ejemplo, en la respiración, en lo que es bueno, en lo que ellos quieren ver. Otra mejora, por ejemplo, él en la energía, yo, por ejemplo, Luca ya tiene 1 año y 3 meses con la medicación, y notamos mejoras por ahí también en lo que es la respiración, más energía que tiene, como a ver si ella también notó estas mejoras en sus pacientes. Mirá, el tema de como sí, primero mis pacientes, o sea, empezaron la mayoría ya más grandecitos, la mayoría tenía, y bueno, y hay algunos que están acá presentes sus madres, así que bueno, espero, digamos, no ser correcta con lo que voy diciendo. Em,
en su mayoría eran chicos, son pacientes sanos dentro de lo que es la acondroplasia. Son niños que no han tenido gran complicación y actualmente cuando comienzan el Voxzogo no tenían, por ejemplo, gran problema respiratorio, ninguno tenía apneas, estaban en condiciones estables. Ya a una edad donde habían pasado los primeros años de vida donde todas estas complicaciones son más frecuentes, ¿está? Entonces, en cuanto a eso, no hemos notado, por lo menos no me lo han referido, sí en cuanto a la independencia, a cosas que empiezan a hacer que no hacían, la higiene personal, el llegar acá a poder peinarse las nenas, lavarse la cabeza, todavía todos tienen todavía un poco más de dificultad con el tema de la higiene al tener, digamos, deposiciones. Es en lo único, pero después ir al baño solo, poder subirse y bajarse la ropa interior, que antes no podían, no tenían esa fuerza, esa aprensión como para hacerla. Bueno, en eso un montón, en la resistencia, caminar un poco más, el tema de los dolores, eso sí, no está medido, porque es una cosa que no está medida, pero sí todas esas referencias están presentes en todos y se repiten en mis pacientes. Buenísimo, bueno, muchas gracias. No, gracias Patricia por estar siempre, Patricia, porque creo que estás en todas las charlas y la verdad que me alegra mucho verte en todas ellas. Y bueno, Bueno, tenemos otra, hacemos lo posible. sí, muy bien. Y tenemos otra de Jime. Hola, buenas noches, ¿cómo están? No, en realidad era sumando un poquito a la pregunta que habían hecho con respecto al apoyo psicológico, ¿no? Y ahí voy a contestar un poquito como mamá y también como docente, que es súper importante y lo van a ir viendo la necesidad de hacer la consulta, pero que no pierdan de vista que para los más pequeños, los que tienen 2, 3, 4, que quizás todavía están un poquito más chicos para tener un espacio propio, que recurran a los espacios para padres, porque muchas veces lo que necesitamos es eso, poder alivianar nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestros miedos y poder tratarlos a ellos como se merecen, dándoles las herramientas que necesitan. Entonces, que no duden en hacer la consulta a un profesional, no solamente para hacer la terapia con los chicos, sino poder generar estos espacios que hay, que se llaman espacios para padres, ¿no? Con recursos, herramientas y algún acompañamiento a nosotros como papás para poder llevar adelante las diferentes situaciones que se nos presentan a diario. Bueno, gracias, Jime. Muy importante lo que dijiste y para eso también es parte de nuestra reunión del 26 de octubre, ¿no? Que más allá de las charlas académicas o científicas que podamos tener, es un espacio en los que nos reunimos las familias, los chicos juegan con otros chicos como ellos y los padres podemos compartir las cosas buenas y los dolores también, ¿no? Y me sumo que si en esta charla hay papás que no pudieron ir a los otros 2 foros, que no se lo pierdan porque con los años vamos viendo lo importante que para nuestros niños que se puedan conocer entre ellos, que se hagan amigos, que puedan compartir experiencias, que se sientan, que están en igualdad de condiciones en el espacio que están compartiendo con sus pares. La verdad que son encuentros muy enriquecedores y provechosos para ellos, así que bueno, también me sumo a alentar que los que aún nunca han podido participar se puedan sumar a esta tan linda movida que desde ACONAR hacen con tanto sacrificio y con tanta predisposición año a año, así que bueno, si alguno de los Hacemos, que Jimé, está porque bueno, vos sos parte, así que hacemos hacen, entre ¿no? todos. Bueno, pero Y bueno, también hay mucho para aprender y seguir escuchando, así que bueno, celebro y agradezco estos espacios. bueno, y Sí, tengo como una toda- última pregunta para que no se vaya muy lejos la charla por el horario. Dice consulta, si hay chicos con problemas renales, ¿se puede tomar la medicación? Sería la consulta también. Pregunta. Y hay que ver qué problemas renales. Sí, claro. También está
hay que ver qué problemas renales, es como amplio. De nuevo, si es algo que está estable, está controlado, no habría contraindicación, pero bueno, eso tiene que ser individualizado, digamos, ver bien todo el caso y ver si, bueno, es para prescribirlo. En principio no habría contraindicación. Voxzogo no tiene contraindicación, está prácticamente, estamos, así que bueno. Bueno, Sole, ¿querés cerrar si no hay ninguna pregunta más o querés? Yo desde ya, Rocío, más que agradecida por esta charla que nos has brindado, súper clara, ya tuve la oportunidad de escucharte en otra ocasión y la verdad que lo explicás de un modo muy fácil para los que no somos médicos, ¿no? Sole. No, simplemente también agradecer a Rocío, a, a todos los que están participando. Ya la invitación la hizo Jimena para el 26, así que estar la mayor cantidad de días posibles. Eh, y bueno, nada más cerrar y agradecer. La meta de atrás, por eso me muteo. Hay muchas cosas bueno, ha sido un placer escucharte y bueno, yo obviamente las páginas participan para nosotros también. Nos vemos plasmados, ¿no? Porque para ustedes. No se te escucha bien, Sole. No, Se yo escucha entrecortado. pensé que era yo, pero no se escucha. Pero bueno, creo que entendimos el agradecimiento y la invitación a la reunión del 26 y bueno, creo que todos entendimos. Bueno, Yo muchas quiero gracias. hacerle especialmente a Rocío el hincapié en que más allá de cualquier posible tratamiento hay que hacer prevención y control. Sí, Sí, no hay que fundamental. olvidarse de eso. Y más que bueno, ahora con tantas terapias y que están como avanzando y eso, una de las cosas que está buenísimo es que se avanzó en el estudiar, digamos, la base, porque para poder implementar estas terapias se ha puesto mucho recurso, es la realidad, y se conoce un montón de cosas que por ahí hace un par de años no teníamos tanta certeza o con números evidenciado, que ahora sí tenemos todos esos elementos y entonces un punto de partida muy importante que va a facilitar seguro el acceso a la medicación que sea, está, y bueno, bienvenido, súper Sí. bienvenido. Bueno, nada, nuevamente gracias Rocío, gracias a todos los presentes, gracias por participar, por querer saber más, por preocuparse por sus hijos, por convertirse casi en expertos cada uno de los padres, ¿no? en esta materia y transmitirlo en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en los ámbitos médicos, sino también en los ámbitos educativos, sociales, que nos rodean. Así que a mí me emociona mucho que las familias participen, se empoderen, sepan más, porque también así cuidan mejor de sus hijos y le dan lo mejor. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por participar y gracias, Rocío. Nos Nos vemos. vemos la próxima. Adiós, chau, chau, buenas Adiós. noches. Buenas noches.